Frida Kahlo, un nombre que evoca imágenes de colores vibrantes, dolor profundo y misterios no revelados. Pero lo que muchos no saben es que detrás de las flores en su cabello y los trajes tradicionales, había una mujer que desafió todo y a todos, incluso la vida misma. No fue solo una pintora, fue una sobreviviente de sus propias tragedias, transformando cada herida en una obra de arte. La controversia en torno a su vida y sus secretos ocultos sigue intrigando, pero aquí descubriremos lo que pocos se atreven a abordar. ¿Qué pasó realmente en tus amores? ¿Cuáles fueron tus mayores dolores y tus verdaderas pasiones? Prepárate para descubrir las revelaciones sin precedentes de Frida Kahlo, una mujer cuya historia va mucho más allá de lo que jamás hayas escuchado. No basta con admirar sus pinturas, es hora de profundizar en las capas más profundas de su enigma personal. Frida Kahlo, más que una artista, fue un ícono que trascendió en el tiempo. No fue solo una pintora, fue una mujer que llevaba en sus colores, en cada trazo, los ecos de una vida llena de dolor, pasión y misterio. Su arte no se limitó a las paredes de las galerías. Latía, reverberando en las venas de quien lo miraba, como un grito silencioso. Al mirar sus autorretratos, somos invitados a entrar en su alma, en sus secretos más profundos, aquellos que las palabras nunca podrían expresar. Su historia se entrelaza con la de tantas otras vidas, y ahí es donde radica el enigma de la historia de Frida. ¿Cómo logró una mujer, a través de su dolor, convertirse en un símbolo inmortal? México vio su nacimiento. Estados Unidos la adoptó como figura pop, pero en ambos países el misterio de la historia de Frida sigue vivo. Su imagen, fuerte y al mismo tiempo frágil, desafiaba las normas y, al mismo tiempo, ocultaba sus propios secretos. Desde el amor intenso hasta la mala salud, todo en Frida era una dualidad. Y es esta dualidad la que hace de su historia un enigma tan cautivador. Después de todo, ¿qué escondía detrás de sus ojos penetrantes y sus llamativas cejas? Cada una de sus obras parece susurrar una nueva revelación, y es exactamente este misterio el que queremos explorar. Su vida fue un campo de batallas, no solo emocionales, sino físicas. Frida sufrió polio, y más tarde, un accidente casi mortal. Pero en lugar de rendirse al destino, encontró en el arte una forma de resistencia. Y tal vez sea esta resistencia la que hace que su historia sea tan inspiradora. El sufrimiento, que para muchos sería una prisión, fue para ella la llave que abrió las puertas de la creatividad. No pintó para ser recordada, pero, paradójicamente, es imposible no recordarla al sumergirse en la curiosidad de la historia que construyó a lo largo de sus años. Pero, como toda buena historia, el misterio de Frida Kahlo no se puede contar de una sola vez. Para comprender verdaderamente a esta mujer, es necesario profundizar en sus amores, sus dolores, sus creencias y su arte. El legado que dejó va mucho más allá de los colores vibrantes y las flores de su cabello. Cada pincelada, cada elección, revela una capa oculta de tu alma. Y ahora, exploremos estas capas, una por una, revelando los secretos más íntimos de Frida Kahlo, que aún permanecen ocultos en las sombras de su historia. Frida Kahlo, desde muy pequeña, ya conocía el sabor amargo del dolor. Cuando era niña, le diagnosticaron polio, lo que le dejó marcas físicas visibles, y, más tarde, influiría profundamente en su arte. En la escuela, era conocida tanto por su inteligencia como por su fuerza de voluntad, enfrentándose a prejuicios debido a sus limitaciones físicas. Sin embargo, fue ese mismo espíritu combativo el que la llevó a transformar ese dolor en fuerza creativa. La curiosidad de la historia de Frida comienza aquí mismo. Cómo una joven, llena de energía, decide no dejar que su condición la deprima, sino utilizarla como combustible para crear algo más grande. El gran enigma de la historia de Frida Kahlo se intensifica cuando, a los 18 años,
su vida da un giro drástico. El accidente de autobús que casi la mata marcó el comienzo de una larga batalla contra el sufrimiento físico. Frida estuvo inmovilizada durante meses, con su cuerpo prácticamente destrozado. En ese momento muchos habrían sucumbido a la desesperanza, pero Frida encontró en la pintura una válvula de escape, un canal para transformar el horror en belleza. Fue allí, en aquella cama de hospital, donde la joven Frida empezó a darle forma a la inmortalidad que llevaría por el resto de su vida. Cada pincelada de sus primeras obras tenía un peso emocional inconmensurable. Frida pintó lo que sentía y su cuerpo desgarrado fue su lienzo. El dolor que la acompañó desde pequeña ahora se convirtió en su identidad. Pero lo que muchos no sabían es que, detrás de ese sufrimiento físico, había una mente aguda, decidida a desafiar las reglas del juego. No quería que la vieran simplemente como una víctima. Frida se negó a ser definida por su dolor, y su arte fue una prueba de que la creatividad puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Su historia es una curiosidad poco común, donde el dolor y la resiliencia van de la mano. Así, el inicio de su viaje, marcado por tragedias, ya reveló una Frida que el mundo apenas podía imaginar. Para ella, cada herida física era un símbolo, un recordatorio de que la vida no le daría descanso, pero también de que no se rendiría fácilmente. Ahora, con este bagaje de sufrimiento, Frida estaba lista para afrontar otro desafío que definiría su vida: el amor. Un amor que sería a la vez su mayor alegría y su mayor tormento. Cuando Frida Kahlo conoció a Diego Rivera, ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Diego no era solo un pintor famoso, era una figura magnética y atractiva, y esta intensa atracción se convirtió en una relación que, desde el principio, desafió las convenciones. La diferencia de edad, la fama y las fuertes personalidades hicieron que esta unión fuera explosiva. El misterio de la historia de Frida comienza a entrelazarse con la de Diego, y juntos forman una pareja icónica. Pero lo que muchos no sabían es que esta pasión sería uno de los mayores enigmas de la historia de su vida. Diego era un hombre con fama de infiel, y esto no fue diferente con Frida. Entre ellos hubo una compleja dinámica de traición y reconciliación, que oscilaba entre el amor más profundo y las heridas más dolorosas. Frida, con su fuerza e independencia, aceptó esta realidad, aunque le causara un dolor inmenso. Amaba a Diego con una intensidad casi visceral, y, a menudo, parecía que su vida giraba en torno a él. Fue un amor que la consumió, pero al mismo tiempo la nutrió artísticamente. El equilibrio entre admiración y resentimiento fue parte de esta curiosidad en el relato de Frida Kahlo. Por otro lado, esta relación no estuvo marcada solo por el dolor. Hubo una complicidad artística entre ambos que pocas parejas conocen. Diego admiraba profundamente a Frida como artista, y esto, en parte, fue lo que la hizo crecer y destacarse en el mundo del arte. Se inspiraron mutuamente, y esta dinámica de creación conjunta fue uno de los motores que impulsó a Frida. El enigma de la historia de Frida y Diego no fueron solo los altibajos de la relación, sino la forma en que el arte y el amor se mezclaron, volviéndose inseparables. Pero, como en toda historia intensa, el amor que los unía también los destruyó. Frida, a pesar de su fuerza, sufrió las traiciones de Diego, especialmente cuando él la engañó con su propia hermana. Este fue un duro golpe para ella, uno que nunca podría olvidar. Sin embargo, incluso en medio del caos emocional, Frida continuó creando, pintando su dolor y sus emociones. El amor y el dolor se convirtieron en los colores principales de su paleta. Y ahora, mirando este capítulo de su vida, nos llevamos a preguntarnos, ¿Frida se habría convertido en la misma artista sin este amor abrumador? Frida Kahlo nunca fue una mujer que se limitara a los estándares de su época. Además de su compleja relación con Diego Rivera, experimentó amores que desafiaron las normas sociales, especialmente en una sociedad
tan conservadora como la mexicana. Frida tuvo relaciones sentimentales tanto con hombres como con mujeres, y estos amores secretos a menudo se retrataban en sus obras de manera sutil pero poderosa. Su bisexualidad fue parte esencial de su personalidad y de su libertad creativa, un enigma de la historia que no siempre fue comprendido. Las relaciones que Frida tuvo con mujeres fueron, en muchos casos, con figuras igualmente poderosas e influyentes. Estas conexiones, sin embargo, no eran solo físicas, fueron más allá e influyeron directamente en su arte. El misterio de la historia de Frida Kahlo se enriquece con estas historias de pasión y deseo que ella expresó en sus colores vibrantes y las miradas intensas que transmitía en sus lienzos. Estos amores, mantenidos en secreto durante mucho tiempo, fueron un escape a los conflictos que enfrentó con Diego y con su propio cuerpo. Frida nunca ocultó su bisexualidad a quienes la conocían de cerca. Para ella el amor no tenía barreras y esto se reflejó en su vida y su arte. En medio de una sociedad que reprimió estas expresiones de cariño, Frida vivió sus relaciones de manera desafiante, como una rebelión contra lo que se esperaba de ella. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo va más allá de su arte y alcanza sus elecciones personales, que para muchos fueron reflejo de su incesante búsqueda de libertad. Este aspecto de su vida, que permaneció en la sombra durante tanto tiempo, nos hace cuestionarnos cuán dividida se sintió Frida entre los diferentes tipos de amor que experimentó. Cada relación, ya fuera con hombres o mujeres, añadía una nueva capa a su compleja personalidad. Y es intrigante pensar en cómo estos amores secretos dieron forma al artista que conocemos. Frida siempre estuvo navegando entre el dolor y la pasión, encontrando inspiración en todas sus experiencias. Pero esta no fue la única novela controvertida de su vida, y ahora llegamos a otro capítulo igualmente intrigante: su relación con el revolucionario León Trotsky. Frida Kahlo no fue solo una artista, era una mujer políticamente comprometida, involucrada con los grandes temas de su tiempo. Su romance con el revolucionario ruso León Trotsky es uno de los episodios más intrigantes y controvertidos de su vida. Trotsky, que buscaba refugio en México tras haber sido exiliado de la Unión Soviética, encontró refugio en la Casa Azul que le ofrecieron Diego Rivera y Frida. Fue en este escenario de tensiones políticas e ideológicas que ambos iniciaron una relación secreta, un misterio en la historia que permaneció oculto durante mucho tiempo. Este compromiso entre arte, política y pasión añade una nueva capa al enigma de la historia de Frida. Trotsky no era solo un líder político en fuga, sino que representaba una ideología por la que Frida sentía gran simpatía. El comunismo para ella era una esperanza de justicia e igualdad, y esta afinidad política creó un puente entre ambos. A pesar del respeto que sentía por Diego, Frida se involucró con Trotsky de una manera intensa, aunque breve. Sus cartas y encuentros ocultos revelan a una Frida apasionada y curiosa, que explora una nueva faceta de su vida. La novela, por muy secreta que fuera, no podía pasar desapercibida, especialmente en el ferviente círculo de artistas e intelectuales con el que convivió Frida. La relación con Trotsky, sin embargo, no fue solo una aventura romántica. Frida sabía que estaba teniendo una relación con uno de los hombres más buscados y peligrosos del mundo en ese momento. Esta mezcla de peligro, amor prohibido y política se convirtió en parte fundamental de la historia de Frida Kahlo. Ella, que ya estaba rodeada de dramas personales, encontró en Trotsky una manera de escapar, aunque fuera por un breve momento, de los problemas que la rodeaban con Diego. Este romance no fue solo una cuestión de deseo, también fue un reflejo de las complejidades políticas que moldearon su vida. Sin embargo, como todo en la vida de Frida, este caso también llegó a su fin. Trotsky fue asesinado poco después y Frida siguió adelante con su vida y su arte. Pero este breve romance dejó huella, tanto en su vida personal
como en sus obras. El episodio con Trotsky nos muestra que Frida era una mujer compleja, siempre dividida entre el amor, la política y el arte. Pero ¿qué más se podría esconder en sus cuadros? Ahora entramos en una fase aún más intrigante de su vida: el simbolismo oculto que escondía en cada obra. Cada una de las obras de Frida Kahlo es una ventana a los secretos más profundos de su alma. Usó la pantalla como un espacio para expresar su dolor, sus amores y, sobre todo, su lucha. Pero lo que hace que su arte sea realmente fascinante es la cantidad de simbolismo oculto que insertó en cada detalle. Desde las figuras mexicanas hasta los elementos de la naturaleza, todo tenía un significado mayor, algo que escapaba a la mirada superficial. El misterio de la historia de Frida no solo reside en su vida personal, sino también en las capas de significado que pintó cuidadosamente en sus lienzos, esperando que solo unos pocos pudieran descifrarlos. En muchos de sus autorretratos, Frida retrató su dolor físico a través de imágenes fuertes: un cuerpo desgarrado, corazones expuestos, raíces que parecían asfixiarle por dentro. Estas imágenes no fueron aleatorias, eran una expresión visual del dolor constante que llevaba, un dolor que provenía tanto de sus problemas de salud como de sus tumultuosas relaciones. El enigma de la historia de sus pinturas es que detrás de cada imagen dolorosa había también una señal de resistencia, un grito que ella seguía luchando, aun cuando todo parecía estar en su contra. Su arte fue a la vez un espejo de su realidad y un escape. Otro aspecto fundamental del simbolismo de Frida fue su conexión con la cultura mexicana. Elementos del arte popular mexicano, como las calaveras y el uso de colores vibrantes, estuvieron presentes en varias de sus obras. Estos símbolos eran una forma de rendir homenaje a sus raíces, pero también de explorar temas más profundos como la muerte, la fertilidad y la identidad. La curiosidad de la historia de Frida nos lleva a preguntarnos cuánto de su cultura se estaba celebrando y cuánto de sus propios secretos se ocultaban detrás de estas referencias visuales. Su uso de la naturaleza, animales, plantas e incluso el cielo mismo demostró que, para Frida, todo estaba interconectado. El simbolismo oculto en sus obras fue una forma para que Frida Kahlo se comunicara sin palabras. Cada flor que aparecía en sus cuadros, cada animal exótico, llevaba consigo una historia, un pedazo de su alma que eligió revelar u ocultar. Su trabajo es como un rompecabezas, y corresponde a quienes la admiran juntar las piezas y descubrir qué había realmente detrás de sus decisiones. A medida que profundizamos en este universo simbólico, nos damos cuenta de que su arte no trataba solo de dolor, sino también de identidad. Y es este tema de identidad, especialmente su identidad mexicana, el que exploraremos ahora. Frida Kahlo nunca fue una mujer que se alejara de sus raíces. Al contrario, su identidad mexicana fue un elemento central en su vida y obra. Desde los trajes tradicionales que vestía hasta la forma en que retrataba la cultura indígena en sus pinturas, Frida llevó a México consigo en todos los aspectos de su existencia. En un momento en el que el mundo estaba cada vez más influenciado por el modernismo europeo, ella optó por mirar sus orígenes y transformarlos en un símbolo de resistencia y orgullo. El misterio de la historia de Frida radica, en parte, en esa recuperación cultural que hizo y que resuena hasta el día de hoy. Los trajes típicos que vestía Frida Kahlo, vestidos de tehuana, bordados coloridos y trenzas adornadas con listones y flores, no fueron solo una elección estética, representaban su compromiso con las tradiciones mexicanas y su negativa a rendirse a los estándares impuestos por la cultura occidental. Frida, a través de su apariencia, hizo una declaración política. Era mexicana, orgullosa de sus raíces y se negaba a dejarse moldear por los ideales europeos que predominaban en el arte de su tiempo. El enigma de su historia de identidad
es que, al mismo tiempo que se conectó profundamente con México, se convirtió en una figura global. Su pintura también reflejó este orgullo nacional. Frida retrató paisajes mexicanos, figuras indígenas y símbolos que hacían referencia a la historia del país. Al hacerlo, destacó las bellezas y complejidades de la cultura mexicana, a menudo marginada por la élite artística internacional. El uso de colores vibrantes y elementos folclóricos no era solo una cuestión estética, era una forma de resistir, de decir que México tenía tanto valor como cualquier otra nación. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es que logró transformar brillantemente lo que muchos consideraban simple o primitivo en arte elevado reconocido mundialmente. Esta identidad mexicana que Frida mostraba con tanto orgullo era, en el fondo, también una búsqueda de pertenencia. En un mundo que constantemente intentaba moldearla, encontró fuerza en sus raíces y, a través de su arte y su vida, mostró al mundo el valor de su cultura. Sin embargo, esta búsqueda de pertenencia también trajo sus propios desafíos, especialmente cuando se trataba de una de las luchas más profundas de su vida: la maternidad. Frida, aunque fuerte e independiente, cargaba con un dolor silencioso ante la posibilidad de ser madre, algo que exploraremos a continuación. Aunque Frida Kahlo desafió normas y expectativas a lo largo de su vida, hubo un deseo que la acompañó silenciosamente: ser madre. Su relación con la maternidad estuvo marcada por el dolor y la frustración, ya que, después de varios abortos y complicaciones, este sueño nunca se hizo realidad. Con cada intento fallido, Frida se sentía más alejada de esta parte de su identidad femenina, y este dolor se reflejaba de manera visceral en sus obras. El misterio de la historia de Frida va más allá de su fuerza y coraje. También implica el sufrimiento silencioso que cargó con respecto a la maternidad, una parte de su vida que rara vez se hablaba abiertamente. Los abortos espontáneos que sufrió Frida dejaron profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Retrató este dolor en algunas de sus pinturas más íntimas e inquietantes, donde el cuerpo femenino se mostraba como un campo de batalla. En obras como Hospital Henry Ford, Frida expuso crudamente el trauma de perder a sus hijos por nacer. Estas pinturas, aunque trágicas, fueron una forma de transformar su dolor en arte, un intento de encontrar sentido al vacío. El enigma de la historia de Frida es cómo logró, en medio del sufrimiento, canalizar sus emociones más profundas para crear obras tan poderosas. A pesar de no ser madre, Frida tenía una conexión especial con la idea de fertilidad y creación. En varias de sus obras exploró el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, como si buscara eternamente la reconciliación con su incapacidad para generar vida. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en esta paradoja. Si bien su cuerpo físico no le permitió tener hijos, su mente creativa dio origen a algunas de las obras más significativas de la historia del arte. Para ella, el arte se convirtió en una forma de maternidad simbólica, un proceso de creación y nutrición que llenaba parte del vacío que dejaba la imposibilidad de ser madre. Esta lucha con la maternidad nunca desapareció por completo, pero Frida encontró formas de convertir ese dolor en fortaleza. Sus pinturas no solo reflejan el sufrimiento, sino también la resiliencia de una mujer que, aún sin realizar su sueño de ser madre, creó un legado eterno. Esta relación problemática con la maternidad es solo una faceta de su compleja personalidad. Frida, siempre rebelde, no se dejó definir por sus limitaciones. Y es esta rebelión la que la convirtió en una figura emblemática en la lucha por los derechos de las mujeres, un ícono feminista que desafió las convenciones de la sociedad. Frida Kahlo fue mucho más que una pintora. Fue una verdadera revolucionaria, especialmente en lo que respecta a la lucha por los derechos de las mujeres. En una época en la que las mujeres eran muchas veces relegadas a roles secundarios, Frida se destacó
como una figura independiente, decidida a seguir su propio camino. Desafió las normas sociales con su forma de vida y con su arte, que reflejaba los dilemas y dolores del ser femenino. El misterio de la historia de Frida también se esconde en su postura valiente y subversiva. Su obra no solo reveló sus dolores personales, sino que también habló por tantas mujeres que, como ella, afrontaron un mundo desigual. En sus pinturas, Frida abordó temas que, en su momento, eran considerados tabú: la sexualidad femenina, el cuerpo como campo de batalla y las luchas emocionales que muchas mujeres enfrentaban en silencio. Al retratar su propia experiencia de dolor y sufrimiento, ofreció un espejo a otras mujeres que también enfrentaron las adversidades de la vida. Frida nunca se disculpó por ser quien era. Abrazó sus cicatrices y las convirtió en símbolos de resistencia. Lo interesante de la historia de Frida es que, incluso sin etiquetarse abiertamente como feminista, se convirtió en un ícono del movimiento, una mujer que luchó contra las expectativas de su sociedad. Frida también desafió los estándares de belleza y comportamiento que se imponían a las mujeres de su época. Vestía trajes tradicionales mexicanos, hacía alarde de sus pobladas cejas y nunca se sometió a los estándares de feminidad que exigía la sociedad. Su estilo personal era una forma de protesta silenciosa, una forma de decir que la verdadera belleza proviene de la autenticidad y de aceptar quién eres. Este aspecto de su vida no fue solo una elección estética, sino una declaración política. El enigma de la historia de Frida Kahlo radica en cómo utilizó el arte y su propia apariencia para cuestionar las normas sociales y ofrecer una nueva forma de ver a las mujeres. Aunque Frida vivió en una sociedad extremadamente machista, nunca se dejó silenciar. Su arte y su vida fueron gritos de independencia y libertad. Su influencia va más allá del mundo del arte. Se ha convertido en una inspiración para mujeres de todo el mundo, quienes ven en ella un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Frida fue una mujer que nunca cedió ante las presiones de ser algo que no era. Frida Kahlo tuvo una relación compleja e íntima con el cuerpo humano. Su propio cuerpo, marcado por cicatrices, heridas y limitaciones, se convirtió en fuente inagotable de inspiración y reflexión. En sus pinturas, el cuerpo no era solo un símbolo de belleza o sensualidad, sino más bien un retrato crudo de la vulnerabilidad humana. Frida estaba obsesionada con la idea de fragilidad y fuerza, explorando lo más profundo del cuerpo físico y emocional, como si buscara, de alguna manera, comprender y dominar el dolor que la había acompañado desde joven. El misterio de la historia de Frida también pasa por esta relación visceral con su cuerpo, que utilizó como lienzo para sus angustias y luchas. Sus autorretratos, muchos de los cuales mostraban su cuerpo mutilado o expuesto, revelaron a una Frida que se negaba a ocultar su dolor. A diferencia de muchos artistas que idealizaron el cuerpo, Frida lo mostró tal como realmente era: herido, imperfecto y al mismo tiempo resistente. El enigma de la historia de Frida Kahlo radica en cómo utilizó el cuerpo humano como metáfora de su propia vida, donde cada cicatriz contaba una historia y cada hueso roto representaba una batalla. Sus obras desafiaron los estándares de belleza y los tabúes sociales, exponiendo la realidad del sufrimiento humano de una manera que pocos se atrevieron a hacer. La naturaleza también jugó un papel importante en sus representaciones del cuerpo. Frida solía dibujar raíces, ramas y flores que salían de su cuerpo, como si intentara fusionarse con la tierra, creando una conexión entre lo humano y lo natural. Esta fusión entre cuerpo y naturaleza fue una forma para que Frida expresara su lucha constante por la supervivencia y su búsqueda por reconectarse con algo más grande que ella misma. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es cómo, a pesar de las limitaciones físicas que su cuerpo imponía, encontró maneras de expandirse a través de su arte, creando una nueva forma de entender el cuerpo y sus complejidades.
Esta obsesión por el cuerpo humano no fue solo una expresión artística, sino también una forma de autodescubrimiento y aceptación. Para Frida el cuerpo era una prisión y al mismo tiempo una obra de arte viva. A través de su pintura, exploró sus limitaciones físicas, transformándolas en algo que trascendía el dolor. Pero mientras lidiaba con esta lucha constante con su cuerpo, Frida continuó creando. E incluso en medio del sufrimiento, se convirtió en un ícono, un símbolo de resistencia, algo que exploraremos más profundamente en el siguiente tema. Frida Kahlo transformó el acto de pintar en un proceso de curación física y emocional. A menudo inmovilizada en su cama, con el cuerpo debilitado por una serie de cirugías y enfermedades, Frida encontró en la pintura una forma de resistencia contra el dolor que parecía no cesar nunca. Para ella, crear arte no era solo una elección, sino una necesidad vital. El misterio de la historia de Frida radica en cómo, aún ante tanto dolor, logró transformar el sufrimiento en belleza. Sus pinceles eran como extensiones de su alma, canalizando lo que no se podía decir con palabras, solo sentir en cada color y trazo. Pintó con un espejo colgado sobre su cama para poder verse a sí misma mientras retrataba su propio sufrimiento. Esto dio lugar a muchos de sus autorretratos, donde el cuerpo y la mente quedaban expuestos de forma cruda y honesta. Para Frida, el acto de pintar era casi una meditación, una forma de trascender el dolor y encontrar algún tipo de consuelo. El enigma de la historia de Frida Kahlo es que, aunque su cuerpo muchas veces estuvo en ruinas, su mente y su arte continuaron floreciendo. Cada pincelada fue una batalla contra las limitaciones físicas, y el lienzo se convirtió en el campo donde ella, aunque frágil, salió victoriosa. Sus obras, realizadas durante los momentos más difíciles de su vida, están llenas de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. Frida sabía que su salud física nunca sería recuperada, pero eso no le impidió crear. Al contrario, parecía que cuanto mayor era el sufrimiento, más intenso era su deseo de expresarse. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo nos lleva a preguntarnos, ¿cómo pudo una mujer que pasó tanto tiempo en camas de hospital o confinada a aparatos ortopédicos crear una obra tan vasta e impactante? La respuesta está en el poder de la resiliencia, algo que Frida incorporó en cada trazo, en cada color. A pesar de su constante dolor, Frida no se dejó desanimar. Incluso cuando sentía que su cuerpo se estaba rindiendo, su mente permaneció viva, llena de ideas y una determinación implacable de crear. El arte fue su salvación, su grito de libertad, y por eso se convirtió en un icono inmortal. Pero su inmortalidad va más allá de sus obras. Después de su muerte, su imagen y su arte se transformaron en algo más grande, algo que trasciende el tiempo y continúa influyendo en la cultura global. Profundicemos ahora en cómo Frida Kahlo se convirtió no solo en una artista, sino en un verdadero ícono del pop. Frida Kahlo trascendió el arte para convertirse en un auténtico ícono pop, una figura que va mucho más allá de sus pinturas y autorretratos. El rostro de Frida es hoy reconocido en todo el mundo, impreso en camisetas, bolsos, carteles y objetos de los más variados tipos. Su imagen se convirtió en símbolo de resistencia, autenticidad y libertad. La curiosidad de la historia de Frida no solo radica en su arte, sino en la forma en que su vida y su persona se transformaron en algo atemporal. Ella no es solo una artista admirada. Frida es un mito, una leyenda que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Lo que convierte a Frida en un ícono pop es el hecho de que representa algo más grande que el arte mismo. Se ha convertido en un símbolo para feministas, activistas y todos aquellos que desafían las convenciones impuestas por la sociedad. Su vida, marcada por el dolor y la pasión, resonó en millones de personas que ven en ella un reflejo de sus propias luchas. El misterio de la historia de Frida es que, incluso décadas después de su muerte,
su imagen sigue viva y relevante. La comercialización de su imagen, aunque controvertida, es una prueba de que su legado es algo que la gente quiere llevar consigo, como un recordatorio de fuerza y autenticidad. El ascenso de Frida como ícono pop fue impulsado, en parte, por el creciente interés en figuras femeninas fuertes e independientes. En las décadas de 1980 y 1990, el movimiento feminista redescubrió a Frida como una mujer que desafiaba las normas de género y que utilizaba su arte para expresar su dolor y angustia de manera visceral. De repente, ella no era solo una artista mexicana, era un símbolo de empoderamiento. El enigma de la historia de su popularidad es cómo Frida, que a menudo fue marginada en vida, se convirtió en uno de los mayores íconos culturales del siglo XX. Hoy, Frida Kahlo es más que una artista. Ella es una marca, una inspiración. Su imagen no solo es apreciada en el mundo del arte, sino en diversas subculturas, desde movimientos feministas hasta grupos que celebran el arte y la resistencia. Sin embargo, detrás de toda esta popularidad, hay una vida llena de secretos y desafíos. Y uno de estos secretos, guardado durante mucho tiempo, se esconde en la Casa Azul, el refugio donde Frida vivió y creó sus obras más icónicas. La Casa Azul, la famosa casa de Frida Kahlo en Coyoacán, es uno de los lugares más emblemáticos de su vida y obra. Para muchos, este espacio fue un verdadero refugio, el lugar donde encontró paz e inspiración para crear sus obras más icónicas. Sin embargo, para Frida la Casa Azul representaba algo mucho más complejo. Allí pasó buena parte de su vida inmovilizada por sus condiciones de salud, lo que convirtió aquel refugio en una especie de prisión. El misterio de la historia de Frida es cómo logró, a pesar de estar tanto tiempo confinada, transformar ese espacio en una fuente infinita de creatividad. Cada rincón de Casa Azul cuenta una historia. Los colores vibrantes, los exuberantes jardines y los objetos mexicanos esparcidos por toda la casa eran reflejos de su identidad y su amor por México. Sin embargo, al mismo tiempo que este lugar reflejaba el alma de Frida, también fue escenario de sus momentos más difíciles. Fue allí donde enfrentó las cirugías, el dolor crónico y la sensación de aislamiento que por momentos parecía asfixiarla. El enigma de la historia de Frida Kahlo radica en cómo transformó esta mezcla de refugio y prisión en arte, un arte que aún resuena en las paredes de la Casa Azul. Lo que muchos no saben es que, además de ser un espacio de creación, Casa Azul guarda secretos que recién fueron revelados años después de la muerte de Frida. Allí se encontraron cartas, objetos personales y hasta obras inacabadas, que arrojaron nueva luz sobre aspectos de la vida de Frida que aún se desconocían. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo nos lleva a preguntarnos cuántos secretos aún podrían esconderse en ese lugar que, aunque abierto al público como museo, aún lleva consigo el misterio de su vida personal. Casa Azul es mucho más que un museo. Es un testimonio vivo de la dualidad que marcó su vida. Para Frida, la Casa Azul fue el lugar donde amó, sufrió y creó. Fue allí donde vivió sus momentos más intensos, tanto de dolor como de alegría. Aunque en ocasiones fue una prisión para su debilitado cuerpo, también fue un santuario para su mente creativa. Y es en ese equilibrio entre refugio y prisión donde reside el verdadero misterio de Casa Azul. Pero Frida nunca estuvo sola en su viaje. Su vida estuvo marcada por intensas relaciones con otros artistas e intelectuales que también dejaron una profunda huella en su obra. La vida de Frida Kahlo estuvo intensamente entrelazada con el mundo de artistas e intelectuales que la rodeaban. Desde muy joven, conoció un círculo de grandes pensadores y creadores, personas que moldearon su visión del mundo e influyeron directamente en su arte. Nombres como Diego Rivera, André Breton y Pablo Picasso no eran solo figuras lejanas, eran amigos, colegas y, en algunos casos, amantes.
El misterio de la historia de Frida Kahlo también involucra estas relaciones, que a menudo alimentaron su creatividad y al mismo tiempo la desafiaron a redefinir los límites de su propio trabajo. Frida era una mujer con opiniones firmes, y esto se reflejaba en las amistades y asociaciones que mantenía. Su relación con André Breton, por ejemplo, la introdujo en el movimiento surrealista, aunque Frida nunca se identificó plenamente con esa etiqueta. Ella siempre dijo que no pintaba sueños, sino su propia realidad, afirmación que resaltaba su singularidad. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo logró absorber influencias de estos grandes artistas, sin perder nunca su autenticidad. Incluso rodeada de tantos gigantes del arte, Frida logró mantener su propia voz, algo poco común en un entorno donde se cruzaban tantas opiniones diferentes. Además de sus interacciones con artistas, Frida también estuvo profundamente involucrada en discusiones políticas y sociales con intelectuales de su tiempo. México, en ese momento, era un crisol de ideas revolucionarias, y Frida estaba en el centro de ese fervor. Se alineó con los movimientos comunistas, fue amiga de escritores y activistas y discutió temas que iban más allá del arte, tocando temas como la desigualdad, la opresión y la libertad. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en cómo estos intercambios intelectuales se reflejaron en su obra. Sus pinturas, aunque personales, tenían resonancias políticas y sociales que iban mucho más allá de su vida individual. Frida sabía que el arte no existía en el vacío, y sus relaciones con otros artistas e intelectuales no hicieron más que reforzar esta creencia. Vio el arte como una poderosa herramienta para la transformación social, y sus interacciones con figuras importantes de la época sirvieron para promover esta visión. Sin embargo, en medio de todos estos intercambios creativos e intelectuales, Frida mantuvo un espacio íntimo donde se comunicaba de una manera aún más personal: sus cartas. Y son estas correspondencias, muchas de ellas secretas, las que revelan un lado aún más profundo de Frida, algo que exploraremos en el próximo capítulo. Las cartas de Frida Kahlo ofrecen una mirada rara e íntima a su mente, revelando pensamientos y sentimientos que a menudo estaban ocultos en sus pinturas. Estas correspondencias son más que simples intercambios de palabras. Son confesiones de un alma atormentada, pero también profundamente enamorada de la vida. Entre líneas de estas cartas, podemos encontrar pistas sobre el misterio de la historia de Frida, sus amores secretos, sus dolores más profundos y sus sueños incumplidos. Leer sus cartas es como hojear las páginas de un diario secreto, donde la artista se revela emocionalmente, sin los filtros que suele aplicar en público. Frida escribió a amigos, amantes y familiares, y cada una de estas cartas revela una parte del enigma de su vida. Algunas cartas hablaban de su tumultuosa relación con Diego Rivera, mientras que otras estaban dedicadas a sus amores fuera del matrimonio, describiendo sentimientos de deseo y anhelo. En estas correspondencias, Frida no se preocupaba por guardar las apariencias. Habló abiertamente sobre sus frustraciones con la vida, su mala salud y los conflictos emocionales que enfrentaba a diario. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en cómo logró transformar simples palabras en una expresión poética de su sufrimiento y su pasión por la vida. Uno de los aspectos más conmovedores de estas cartas es la forma en que Frida abordó su constante lucha contra el dolor físico. En varias correspondencias describió sus cirugías, el tiempo que pasó en cama y la desesperanza que, por momentos, se apoderaba de su alma. Pero incluso en esos momentos de vulnerabilidad, Frida mantuvo un cierto humor ácido, una resistencia interna que le permitió nunca ceder del todo a la desesperación. El enigma de la historia de Frida también radica en este equilibrio entre dolor y fuerza, algo que sus cartas capturaron de manera única. Leer sus palabras es comprender un poco más cómo transformó el sufrimiento en arte.
Las cartas de Frida no eran solo arrebatos personales, sino también expresiones de su amor por la vida y por quienes la rodeaban. Escribía con la misma pasión con la que pintaba, y sus palabras revelan un lado de su personalidad que a menudo estaba oculto a sus admiradores. Estas cartas, muchas de ellas escritas en los momentos más oscuros de su vida, son un testimonio de su resiliencia y su capacidad de amar, incluso cuando todo parecía perdido. Sin embargo, en medio de todas estas cartas y confesiones, Frida también tuvo una relación compleja con otro tema constante en su vida: la muerte. Y es esta relación ambigua con la mortalidad la que exploraremos a continuación. La muerte siempre ha sido una presencia constante en la vida de Frida Kahlo, no solo como una realidad física, sino como un tema central en su arte y pensamiento. Desde la infancia, cuando padeció polio, hasta el accidente de autobús que casi la mata, Frida tuvo innumerables encuentros con la mortalidad. Sin embargo, en lugar de temer a la muerte, la abrazó como una compañera inevitable, incorporándola a sus pinturas de manera poética y simbólica. El misterio de la historia de Frida también radica en su capacidad para afrontar la muerte de una manera tan franca y artística, como si supiera que, para comprender la vida, era necesario aceptar la proximidad de la muerte. En las tradiciones mexicanas, la muerte es vista con cierta ligereza, celebrada como parte del ciclo natural de la vida. Frida, profundamente conectada con sus raíces culturales, adoptó esta visión en su obra. En muchas de sus obras retrató calaveras, esqueletos y símbolos de la muerte, no como algo que deba temer, sino como algo que debe comprenderse e incluso celebrarse. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo logró transformar la muerte en un tema recurrente, explorando sus matices y dialogando con el misterio del más allá. Sus pinturas sugieren que para ella la muerte no era el final, sino una continuación de su viaje artístico y espiritual. Frida no solo retrató la muerte, ella lo vivió. En sus cartas mencionaba a menudo su deseo de morir, especialmente durante los períodos de mayor sufrimiento físico. Sin embargo, incluso en esos momentos había una ambigüedad en su relación con la muerte. Si bien quería poner fin a su sufrimiento, también parecía encontrar fuerza para seguir viviendo y creando. Esta dualidad entre vida y muerte era parte intrínseca de su arte y de su personalidad. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es cómo mantuvo un equilibrio constante entre estos dos extremos, utilizando la muerte como metáfora de sus propias luchas internas. A pesar de sus oscuras reflexiones sobre la mortalidad, Frida vivió intensamente cada momento, consciente de que su precaria salud podía llevarla a su fin en cualquier momento. Su obra, impregnada de imágenes de la muerte, paradójicamente habla de la vida, una vida vivida con pasión, dolor y una búsqueda interminable de significado. Y es precisamente esta búsqueda la que la convirtió en una revolucionaria, no solo en el campo del arte, sino también en la cultura y la política. Frida desafió las convenciones y reescribió lo que significaba ser mujer, artista y pensadora. Frida Kahlo no fue solo una artista, fue una revolucionaria cultural que desafió las normas sociales y redefinió el papel de la mujer en el arte y la sociedad. En una época en la que las mujeres eran a menudo subestimadas y limitadas por estándares rígidos, Frida rompió estas barreras y construyó una identidad única, tanto en su vida personal como en su trabajo. Su arte, que abordaba temas como el dolor, la sexualidad, la identidad y la política, sirvió como un grito de libertad en un mundo que esperaba sumisión. El misterio de la historia de Frida también reside en la profundidad de su revolución, que sigue inspirando hasta el día de hoy. Frida utilizó su propia vida como escenario de esta revolución. Sus elecciones personales, desde su estilo de vestir hasta sus relaciones románticas, fueron una forma de protesta silenciosa contra las expectativas que se le imponían como mujer.
Adoptó la vestimenta tradicional mexicana como una afirmación de su identidad cultural y al mismo tiempo desafió los estándares de belleza convencionales al mostrar sus rasgos naturales, como sus cejas pobladas y su labio superior. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo se convirtió en una obra de arte viva, una mujer que, incluso sin etiquetarse explícitamente como feminista, personificó la esencia del empoderamiento femenino. Además de su arte, Frida estuvo activa políticamente, participando en movimientos revolucionarios e involucrándose en importantes temas sociales de su época. Se alineó con el comunismo y creía en la lucha por la igualdad y la justicia social. Esta postura política también se reflejó en su arte, donde a menudo exploró temas de resistencia y opresión. Lo interesante de la historia de Frida Kahlo es que, aunque su trabajo era profundamente personal, también estaba conectada con los problemas sociales y culturales de su época, lo que la convertía no solo en una artista, sino en una voz de resistencia en un mundo que necesitaba un cambio. Por tanto, la revolución cultural de Frida fue multifacética. Desafió las normas de género, cuestionó la política y la sociedad y utilizó su arte como herramienta de transformación. Su impacto va mucho más allá de sus pinturas. Frida se ha convertido en un símbolo de resistencia, autenticidad y libertad creativa. Sin embargo, esta revolución también trajo desafíos personales, especialmente durante el período que pasó fuera de su país de origen en los Estados Unidos. Allí, Frida enfrentó una nueva serie de dilemas culturales y emocionales que moldearon aún más su visión del mundo, como veremos en el siguiente tema. Frida Kahlo tuvo una relación ambigua con Estados Unidos. Durante los años que vivió allí, acompañando a Diego Rivera en sus encargos artísticos, Frida vivió una especie de exilio emocional. Aunque fue recibida con entusiasmo por la élite cultural estadounidense, nunca se sintió completamente a gusto en ese ambiente. Para Frida, estar en Estados Unidos significó estar lejos de sus raíces mexicanas, de su cultura y de la calidez humana que siempre valoró. El misterio de la historia de Frida se intensifica cuando miramos este período de su vida, donde se sintió fuera de lugar y, muchas veces, incomprendida. En Estados Unidos, Frida se encontró con un choque cultural que reflejaba las diferencias entre las sociedades mexicana y americana. Mientras México latía en su alma, con su arte popular y sus colores vibrantes, Estados Unidos parecía frío y excesivamente industrializado. Ella retrató este malestar en sus pinturas, donde a menudo contrastaba el progreso industrial de los Estados Unidos con la sencillez y autenticidad de sus raíces mexicanas. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo logró mantener intacta su identidad, incluso cuando estaba rodeada de un entorno que intentaba moldearla de otra manera. Aunque Frida desarrolló amistades y ganó admiradores en Estados Unidos, este periodo también estuvo marcado por una profunda soledad. Extrañaba su México, los paisajes, la gente y la calidez de la vida que conocía. Sus diarios y cartas de este período muestran a una mujer dividida entre la admiración por el desarrollo estadounidense y una abrumadora nostalgia. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es que, aún en medio de ese dolor de estar lejos de sus raíces, continuó creando poderosas obras de arte, transformando el sentimiento de exilio en inspiración artística. El tiempo de Frida en los Estados Unidos también trajo problemas de salud que la acosaban continuamente. Lejos del consuelo familiar y del ambiente que la consolaba, sus crisis físicas y emocionales se intensificaron. A pesar de esto, continuó pintando, utilizando su dolor y malestar como combustible para su arte. Este periodo en Estados Unidos reveló a una Frida aún más resiliente, una mujer que, incluso lejos de todo lo que amaba, nunca dejó de ser fiel a sí misma. Sin embargo, la muerte siempre estuvo al acecho, y Frida, en varios momentos, se preguntó si su lucha contra el sufrimiento
llegaría a un final abrupto. La muerte de Frida Kahlo está rodeada de especulaciones, misterios y teorías que aún hoy despiertan curiosidad. Oficialmente, Frida murió en su casa azul, en Coyoacán, a los 47 años, de una embolia pulmonar. Sin embargo, muchos creen que pudo haberse quitado la vida. A lo largo de su vida, Frida enfrentó devastadoras crisis de salud, dolores físicos insoportables y una profunda depresión, lo que llevó a algunos a preguntarse si eligió poner fin a su sufrimiento. El misterio de la historia de Frida Kahlo no se limita a sus obras, sino también a su propia muerte, que dejó tantas preguntas como respuestas. Frida ya había coqueteado en varias ocasiones con la idea de la muerte. En sus cartas y diarios, a menudo mencionaba su deseo de que terminara su dolor y su esperanza de un suave y dulce adiós. Sus pinturas también tenían este tema, con imágenes de muerte y renacimiento impregnando sus obras. El enigma de la historia de Frida Kahlo es que, incluso con estas oscuras declaraciones, ella siguió luchando y creando. Esto hace que la cuestión del suicidio sea aún más compleja. ¿Frida finalmente había cedido a la desesperación o su muerte, en realidad, fue causada por complicaciones médicas? Los informes sobre sus últimos días también son ambiguos. Amigos cercanos afirman que Frida estaba debilitada, pero mentalmente resiliente, mientras que otros sugieren que estaba hundida en una profunda tristeza. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo nos lleva a investigar no solo las circunstancias de su muerte, sino la naturaleza misma de su vida. Una mujer que soportó tanto sufrimiento físico y emocional, pero que, al mismo tiempo, fue una fuerza creativa inquebrantable. Su relación con la muerte fue ambigua, al igual que su relación con la vida, intensa, apasionada y llena de contradicciones. Cualquiera sea el caso, la muerte de Frida Kahlo marcó el fin de una era, pero también el comienzo de su legado inmortal. Independientemente de las circunstancias, Frida dejó atrás una obra y una historia que continúa inspirando e intrigando. Su vida era un enigma, y su muerte solo añadió más capas a ese misterio. Ahora, a medida que nos acercamos a la recta final de su viaje, llegamos a un aspecto menos oscuro, pero igualmente fascinante. Frida como un ícono de la moda involuntario, algo que nunca planeó, pero que se ha convertido en parte inseparable de su legado. Frida Kahlo nunca quiso ser un ícono de la moda, pero terminó convirtiéndose en un referente de estilo a nivel mundial. Su mirada, marcada por trajes tradicionales mexicanos, flores en el cabello y cejas pobladas, la convirtieron en un símbolo de autenticidad y resistencia. Para Frida vestirse así era más que una elección estética. Fue una afirmación de su identidad cultural y política. El misterio de la historia de Frida no solo reside en sus pinturas, sino también en cómo su estilo personal llegó a representar una forma de rebelión contra los estándares impuestos por la sociedad. Ella redefinió lo que significaba ser una mujer destacada. Los trajes que vestía Frida eran típicos de la cultura tehuana y llevaban consigo un fuerte sentido de tradición y orgullo indígena. Al optar por estas prendas, estaba, en cierto modo, rechazando los modelos europeos que dominaban la escena internacional. Frida no quería encajar en un patrón impuesto. Quería ser vista como una mujer mexicana conectada con sus raíces. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo convirtió esta decisión personal en una declaración de identidad que resonará globalmente, inspirando a generaciones que luego adoptarían su estilo como símbolo de empoderamiento. Además de su ropa, Frida también era conocida por sus exuberantes accesorios y peinados. Las flores que adornaban su cabello eran una extensión de su conexión con la naturaleza y la cultura mexicana, al mismo tiempo que simbolizaban su feminidad. En una sociedad que intentaba moldear la imagen de la mujer de forma homogénea, Frida destacó por su individualidad. Lo interesante de la historia de Frida Kahlo es que, sin preocuparse por las tendencias de la moda,
terminó creando su propio estilo, que aún hoy se celebra en las pasarelas y en las editoriales de moda de todo el mundo. Hoy, Frida Kahlo es un ícono de la moda, admirada por su autenticidad y su capacidad para desafiar las normas estéticas de su tiempo. Incluso después de su muerte, su imagen sigue inspirando a diseñadores, artistas y mujeres que ven su estilo como una forma de resistencia y libertad. Sin embargo, mientras el mundo celebra su imagen, es importante recordar que detrás de cada prenda, de cada accesorio, había una mujer compleja, llena de luchas internas. Y tras su muerte, el reconocimiento de su arte y figura no hizo más que crecer, transformándola en un icono inmortal. Es posible que Frida Kahlo no haya experimentado durante su vida la magnitud total del reconocimiento que recibiría después de su muerte. Aunque fue admirada y respetada por sus compañeros y críticos de arte en vida, fue solo después de su partida que Frida fue catapultada a un estatus legendario. Sus obras, antes vistas por una élite cultural restringida, comenzaron a ser celebradas por un público mucho más amplio, y su vida personal, llena de misterios y superaciones, se convirtió en una fuente inagotable de fascinación. El misterio de la historia de Frida Kahlo es que, incluso después de su muerte, continuó emergiendo como una figura influyente e inmortal. Durante las décadas que siguieron a su muerte, Frida fue redescubierta por movimientos artísticos y sociales que la vieron como un símbolo de resistencia y autenticidad. El movimiento feminista, en particular, adoptó a Frida como ícono de la lucha contra la opresión de género. Sus pinturas, que alguna vez fueron consideradas íntimas y personales, han sido reinterpretadas como poderosos manifiestos políticos y sociales. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo ella, incluso sin posicionarse explícitamente como activista, se convirtió en un referente para tantos que buscaban inspiración en su fuerza y resiliencia. Sus autorretratos, que la expusieron de una manera tan cruda y honesta, también adquirieron nuevos significados con el tiempo. Las siguientes generaciones vieron en Frida no solo a la artista, sino a la mujer que desafió los límites de su cuerpo y de su tiempo. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en cómo logró, a través de su dolor, crear un legado que resonará durante décadas. Las exposiciones de sus obras se multiplicaron. Sus cuadros comenzaron a ser buscados por los coleccionistas y Frida, que en vida sintió tantas limitaciones, se convirtió en una de las artistas más valiosas del siglo XX. Hoy, el nombre de Frida Kahlo es sinónimo de revolución cultural, artística y personal. Su influencia se puede ver en todas partes, en el arte, la moda, la política y la cultura popular. Casa Azul, su casa en Coyoacán, se ha convertido en un museo que atrae a miles de visitantes cada año, y su imagen sigue siendo utilizada en productos, homenajes y movimientos alrededor del mundo. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que detrás de este reconocimiento mundial había una mujer que, a pesar de todo su éxito, enfrentó profundos conflictos internos, especialmente en su relación con su propia familia. La vida de Frida Kahlo estuvo marcada por relaciones intensas y muchas veces conflictivas, y su relación con su familia no fue diferente. Desde pequeña, Frida tuvo una estrecha relación con su padre, Guillermo Kahlo, quien la inspiró a ser independiente y encontrar su propia voz. Sin embargo, su relación con su madre, Matilde, fue mucho más complicada. Matilde, de perfil conservador, no entendió a la hija rebelde y cuestionadora en que se convirtió Frida a medida que crecía. El misterio de la historia de Frida Kahlo también radica en estas tensiones familiares, que influyeron profundamente en la forma en que ella se veía a sí misma y en su forma de expresarse. Frida creció en una casa llena de hermanas, y esta convivencia femenina estuvo marcada en ocasiones por rivalidades. El episodio más doloroso, sin duda, fue cuando Diego Rivera, su gran amor, la engañó con su hermana Cristina.
El dolor de esta traición sacudió profundamente a Frida, y su relación con Cristina nunca volvió a ser la misma. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en cómo estas experiencias de dolor dentro de su propia familia se reflejaron en su obra. Su familia, que se suponía era una fuente de seguridad, a menudo se convirtió en un lugar de conflicto y decepción. A pesar de los conflictos, Frida mantuvo un vínculo con sus padres hasta el final de su vida. Cuidó de su padre cuando su salud empezó a deteriorarse y siempre recordó con cariño las enseñanzas que él le enseñó. La dualidad en su relación familiar es algo que podemos ver reflejado en su arte. El amor y el dolor caminaban uno al lado del otro. El enigma de la historia de Frida Kahlo es que, a pesar de enfrentar tantas tensiones, nunca se separó del todo de su familia. Las heridas emocionales que dejaron estas relaciones, sin embargo, fueron profundas y sin duda formaron parte de su carácter y de sus creaciones. Frida nunca tuvo hijos, pero mantuvo una fuerte relación con sus sobrinos, casi como una forma de llenar ese vacío. Le gustaba estar rodeada de niños y en muchas ocasiones expresó su amor por ellos en sus cartas y diarios. Esta relación familiar, llena de altibajos, refleja mucho de quién era Frida como persona. Una mujer que, incluso en medio de conflictos y decepciones, siempre buscó el amor y la conexión. Ahora, al mirar sus raíces mexicanas y su relación con las tradiciones de su país, vemos cómo Frida abrazó y celebró el Día de Muertos, incorporando este simbolismo a su arte. La cultura mexicana, especialmente la celebración del Día de Muertos, tuvo una profunda influencia en la vida y obra de Frida Kahlo. Para los mexicanos, la muerte no es el fin, sino una continuación de la vida en otra forma. Esta visión estaba profundamente arraigada en Frida, quien desde pequeña tuvo una relación muy estrecha con la mortalidad. El Día de Muertos, con sus coloridas calaveras y vibrantes altares, era una celebración de la vida de quienes fallecieron, y Frida adoptó este simbolismo en sus pinturas de una manera única. El misterio de la historia de Frida Kahlo también radica en cómo logró llevar estas antiguas tradiciones al contexto moderno, sin perder la esencia de lo que representaban. En sus obras, Frida utilizó frecuentemente calaveras y esqueletos, elementos típicos de la iconografía del Día de Muertos. Sin embargo, en lugar de representarlos con un aura de tristeza, los mostró con cierta ligereza, casi como si quisiera recordarnos que la muerte es solo una parte natural del ciclo de la vida. El enigma de la historia de Frida es cómo exploró esta dualidad entre la vida y la muerte de una manera tan poética y visualmente rica. Su capacidad para transformar temas pesados en algo que, al mismo tiempo, celebre la vida es una marca de su genio artístico. Frida también instaló altares dedicados a los muertos, como es común en la tradición mexicana. Estos altares, llenos de flores, velas y ofrendas, eran una forma de honrar a los fallecidos. Para Frida, el Día de Muertos no era solo un ritual cultural, era una forma de conectarse con sus antepasados y reconocer la fugacidad de la vida. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es cómo logró mezclar su dolor personal con esta celebración de la muerte, creando una obra que, al mismo tiempo, hablaba de sufrimiento y aceptación. El Día de Muertos influyó no solo en su arte, sino también en su cosmovisión. Frida veía la vida como un ciclo continuo, donde la muerte no representaba un final trágico, sino una nueva etapa. Esta forma de afrontar la mortalidad trajo cierto consuelo a su vida, marcada por tanta pérdida y dolor. Al igual que el Día de Muertos, Frida creía que, incluso después de la muerte, las personas permanecían presentes de alguna manera. Su relación con esta tradición refleja su capacidad para transformar el sufrimiento en algo hermoso y significativo. Pero su conexión con la cultura también incluyó la política, especialmente su implicación con el comunismo, algo que abordaremos en el siguiente tema. Frida Kahlo
no solo estuvo involucrada en el mundo del arte, sino también en la política, especialmente en el comunismo. Su visión política estuvo profundamente influenciada por lo que observó a su alrededor: las desigualdades, la pobreza y las injusticias sociales que marcaron a México y al mundo. Se alineó con el Partido Comunista Mexicano y, durante toda su vida, mantuvo una postura política en defensa de las clases oprimidas. El misterio de la historia de Frida Kahlo involucra también este aspecto político, muchas veces poco discutido, pero que tuvo un impacto significativo en su vida personal y artística. El comunismo para Frida no era solo una ideología política distante, era una parte activa de su vida cotidiana. Tanto ella como Diego Rivera eran miembros activos del Partido Comunista, y sus hogares eran a menudo lugares de reunión para debates y actividades políticas. La relación de Frida con figuras como León Trotsky, quien encontró refugio en México gracias a Diego, reforzó aún más esta conexión entre su arte y la política. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo logró, a través de sus obras, abordar cuestiones tan personales, pero también políticas, sin perder su autenticidad como artista. En sus pinturas, Frida rara vez hizo una representación directa de sus creencias políticas, pero estas creencias siempre estuvieron subyacentes. Su compromiso con los valores comunistas se podía ver en la forma en que retrató a los marginados, los heridos y los oprimidos. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en el hecho de que, al centrarse en su dolor personal, también estaba haciendo una crítica más amplia de las estructuras de poder que mantenían a tanta gente sufriendo. Su arte, aunque profundamente íntimo, se dirigió a un público mucho más amplio y expresó su deseo de justicia e igualdad. A pesar de su mala salud en los últimos años de su vida, Frida nunca se desvió de sus creencias políticas. Fue fotografiada, incluso en camilla, participando en marchas comunistas y expresando su apoyo a los ideales revolucionarios hasta el final. Para Frida, el arte y la política estaban entrelazados, y su compromiso con el comunismo reflejaba su deseo de ver un mundo más justo. Sin embargo, esta misma fuerza que la movía políticamente también la movía emocionalmente, y la resistencia interna de Frida es algo que exploraremos más profundamente en el siguiente tema: el secreto detrás de su impresionante resiliencia. La vida de Frida Kahlo fue un viaje de dolor, pero también de extraordinaria resiliencia. Desde pequeña enfrentó desafíos físicos y emocionales que habrían derribado a cualquier otra persona, pero Frida encontró la fuerza precisamente en la adversidad. El secreto de su resiliencia reside en la forma en que transformó cada sufrimiento en arte, cada dolor en un nuevo propósito creativo. El misterio de la historia de Frida Kahlo radica, en parte, en esa capacidad única de permanecer en pie, incluso cuando su cuerpo y su alma parecían desmoronarse. La resistencia de Frida fue una especie de rebelión silenciosa contra el destino. Frida no era una mujer que se lamentara de sus circunstancias. Ella los abrazó. Su salud siempre ha estado comprometida, y innumerables cirugías y tratamientos médicos la han dejado a menudo debilitada. Sin embargo, cada vez que su cuerpo la traicionó, ella respondió con pinceladas vigorosas, creando obras que, de alguna manera, la liberaron del sufrimiento. El enigma de la historia de Frida Kahlo es que, aunque su cuerpo era limitado, su mente y espíritu seguían siendo indomables. Encontró fuerza donde otros habrían caído, y esto la ha convertido en una figura inspiradora para todos los que enfrentan sus propias luchas. Esta resistencia se manifestó también en su actitud ante la vida. Frida, incluso en sus momentos más frágiles, mantuvo una actitud de quien no se dejaba vencer. Transformó el dolor en poesía visual, y su obra es un reflejo de este espíritu resiliente. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo es cómo, en lugar de esconderse del dolor, lo puso en el centro de atención, sin temor a exponer sus vulnerabilidades.
Esto la convirtió no solo en una gran artista, sino en una figura humana de enorme coraje, que inspiró a todos los que la rodeaban a continuar, sin importar las dificultades. Frida resistió hasta el último momento, incluso cuando su cuerpo estaba completamente debilitado y apenas podía moverse, continuó luchando. Participó en protestas políticas, pintó, escribió y se negó a ceder a la desesperación. Su vida, aunque marcada por la tragedia, fue un testimonio de lo que significa vivir con pasión y determinación. Y es exactamente esta pasión la que aseguró que, incluso después de su muerte, su legado siguiera creciendo. Ahora, finalmente, llegamos al último capítulo de la historia de Frida. Cómo se convirtió en un símbolo eterno, una figura inmortalizada por su arte y el impacto que tuvo en el mundo. Frida Kahlo no es solo un recuerdo del pasado, ella es una presencia viva en la imaginación cultural actual. Décadas después de su muerte, su influencia no ha hecho más que expandirse, trascendiendo el mundo del arte y alcanzando todos los aspectos de la cultura pop, la moda y el activismo social. Su rostro, sus obras y su historia personal siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. El misterio de la historia de Frida Kahlo es cómo, incluso en medio de tanto sufrimiento, logró dejar un legado tan poderoso que atraviesa generaciones y continúa resonando con una intensidad única. Es un símbolo de resiliencia, autenticidad y pasión por la vida. Ya sea en México, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, Frida se ha convertido en un ícono que trasciende fronteras culturales y sociales. Se la celebra como una mujer que desafió las normas, que pintó su propio dolor y que nunca se disculpó por quién era. La curiosidad de la historia de Frida Kahlo radica en la forma en que su vida, llena de tragedias y contradicciones, se convirtió en un símbolo de esperanza para tantas personas que enfrentan sus propias luchas. Su imagen, impresa en camisetas, murales e incluso tatuajes, es un recordatorio constante de que el arte puede cambiar vidas y que las cicatrices, ya sean físicas o emocionales, pueden transformarse en belleza. Frida también se convirtió en un ícono de importantes causas. Su legado es venerado por feministas, artistas, activistas LGBTQIA+, y muchos otros grupos que la ven como un ejemplo de valentía y autenticidad. Frida era única y su capacidad para vivir su verdad en un mundo que a menudo la rechazaba es algo que continúa inspirándonos hasta el día de hoy. El enigma de la historia de Frida Kahlo es cómo logró, incluso sin planificación, convertirse en un símbolo de lucha y resistencia para millones. No pintó para ser un icono, pero su autenticidad la llevó a convertirse en eso. El legado de Frida Kahlo nunca muere porque, esencialmente, se trata de vida. Una vida vivida con intensidad, pasión y coraje, incluso frente al dolor y la adversidad. Su obra es un testimonio eterno de que el arte tiene el poder de trascender el dolor, y su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible crear algo que impacte al mundo. Y así, Frida Kahlo, que tantas veces coqueteó con la muerte, sigue viva en su arte, en su ejemplo y en el corazón de todos aquellos que se conectan con su historia. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.